Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, estamos a horas de una dramática elección nacional en que los peruanos tendrán que decidir si optan por el pasado o por el futuro. Hay muchos problemas, pero en estas últimas 3 décadas el Perú ha construido un momento único en la historia nacional. Con todos los problemas, la pobreza, el bienestar se ha expandido. Hay problemas, pero la izquierda quiere matar lo único que ha funcionado en las últimas 3 décadas, el sector privado, la gallina de los huevos de oro. Y quiere agrandar todo lo que no ha funcionado, el Estado, los ministerios, la burocracia, la regionalización. Sin embargo, la izquierda, en su estrategia electoral, tuvo un programa en la primera vuelta, donde las cosas estaban medianamente claras. En la segunda vuelta escondió el programa, convocó a técnicos al paso. Y como esos magos que sacan conejos del sombrero, saca todo tipo de propuestas, con un desprecio enorme por la ciudadanía y la población. Nosotros lo que queremos es esclarecer a la gente cuál es la identidad del programa de Juntos del Perú, del programa estatista. Y bueno, por ese motivo, el día de hoy hemos convocado a Carlos Adriancén. Él es decano de la Facultad de Economía de la UPC, colaborador permanente de este portal y amigo de varios años en estos esfuerzos. Buenas tardes, Carlos. Gracias por el diálogo. Encantado. Varios programas en Juntos por el Perú. Algunos incluso llegan a decir, no hay mucho problema. Tú has analizado el programa de Juntos por el Perú. Programas. Incluso los programas. Bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto? Primero, que no tienen programa económico, ni programa, ni enfoque al lado económico. Tienen una especie de estrategia política. Económicamente es un documento fatuo. No tiene pie, no tiene cabeza, pero fundamentalmente es empobrecedor. Es un programa dirigido a llevar al Perú más a la pobreza boliviana, a la peor parte de Bolivia, que a enrumbar al Perú, por ejemplo, a superar a Chile. Es un programa sin esperanzas. Tiene mucha narrativa muy poderosa, pero de hechos o de posibilidad de servir al pueblo, sobre todo al pueblo del sur peruano, es nula. Va a empobrecer el sur como no tienes idea, y muchos señoritos se van a enriquecer con un programa que, a pesar de que el candidato Sánchez dice que es enemigo del mercantilismo, olvidándose del famoso pasaje Zaratea, donde se recibía todo tipo de interacciones entre mercaderes y el mentor del señor Sánchez, el señor Castillo. Olvidándose de eso, dice que es un programa pro pobre. No, es un programa, es un plan pro pobreza. Cuando sueltan cosas como el punto más gracioso, te vamos a dar platita tomando las reservas, no te dice que tomar las reservas implica tomar los depósitos. Vamos explicándolo a nuestro público. El tema del Banco Central de Reserva de Julio Velarde y los 100.000 millones de dólares hace un actor de la campaña. Y estos señores dicen, ahí está la riqueza que no se reparte al pueblo. Explica. Primero, ahí no está la riqueza. La riqueza es el flujo de lo que producen en Puno, en Cajamarca, en Lima, en Ica. Lo que hay es el saldo de liquidez internacional, que es la contrapartida. Los depósitos de la gente en todo el Perú, en todas las provincias, son la contrapartida de las reservas. Cuando un dictador, porque tendría que violarse todas las leyes, dispone de usar los depósitos de la gente, les roba y genera automáticamente una contracción de la economía. Por eso digo que no es un programa. Habrá que ser muy tonto para creer que cuando uno dilapida los depósitos y le roba al pueblo, la economía se va a mover. Pero lamentablemente el plan socialista, mercantilista hasta la médula de Sánchez, plantea eso. Por eso digo que no es un programa. Por ejemplo, imaginémonos un escenario terrible, pero veamos los efectos inmediatos.
Un efecto inmediato es que la moneda nacional se devalúa dramáticamente. Ya está sucediendo. ¿Ya? Y por otro lado, el dólar se dispara hacia las nubes. Lo que no sabe la gente es que en ese momento, solo con la amenaza de una persona que miente tanto que hasta miente citando a un economista, solamente hasta falso, Efectivamente, ¿no? claro. Pero de Castilla, Miente tanto que el Banco Central está quemando reservas, sacrificando reservas de reservas del Banco Central para mantener el dólar ya en 3.4. Imagínese, señora ama de casa, cuando el dólar se vaya, ¿de cuando Dios no lo quiera. 5, 6, 6. Solo un mago te va a decir, pero ya hay nerviosismo y de consolidarse una elección que parece más elección que elección, el escenario es muy difícil de predecir porque primero hay sombras en el proceso electoral, más sombras como las que verían porque evidentemente las encuestas que se han podido ver muestran una tendencia clarísima, el pueblo se defiende. El Perú es un país duro de matar, no es Venezuela, no es Bolivia, pero por supuesto que puede caer. Hay que ir a votar temprano, pero en medio de este contexto, si se quiere hacer un programa a todas luces desastroso, el nerviosismo es inevitable y le pasa la cuenta al más pobre en las provincias, más que en Lima. Claro, y cuando el dólar sube, todos los negocios de los pequeños bodegueros, de los comercios, bueno, entra en crisis. Han logrado, para tener la votación que han tenido en la primera vuelta o la que le ha asignado la OMPE, han tenido una narrativa en la que gobernaba es una agrupación que tenía 20 puestos. Ridícula, pero la narrativa es poderosa en política y en economía. Ahora, yo recuerdo, Quiere decir que funcione. de acuerdo, yo recuerdo que cuando Castillo gana, hay una fuga de capitales de alrededor de... Unos 40.000 millones de dólares en todo el periodo, lo cual implica, no te puedes imaginar la cantidad de puestos de trabajo destruidos, pero como todos los años no se notan. Cuando envenenan a Mauricio, por ejemplo, durante 6 meses él está sobreviviendo al veneno, pero termina mal. Es un periodo largo, no es instantáneo. Entonces, 40.000 millones. 40.000 millones. Lo inmediato que se reportó era 6.000 millones de... La cifra exacta nunca es la inmediata. Cuando alguien se desprestigia, cuando un país se espanta, no quiero inversión, quiero robarle a mi propia gente, no es solo los que reaccionan al comienzo, sino los que reaccionan al final y los que ya no vienen. Eso es lo que destruye puestos, hace que su hijo esté varado en la casa, consumiendo drogas, sin ninguna posibilidad de empleo. Esa es la desgracia. No es que yo estoy molesto, no me gusta lo que ha hecho Luna Gálvez o César Acuña en el Congreso. Incluso el mismo Sánchez era un votante de todas las ideas malas. Entonces, suena a castigo. Ahora bien, vamos. Yo creo que el elector va a actuar con inteligencia. Creo que si además podemos decir este partido cómo ha quedado hasta ahora, el partido es un 5-0 a favor de la señora Fujimori, no por mérito de la señora Fujimori solamente, que algún mérito tiene, algún gol ha metido. No. 4 autogoles ha metido el señor Sánchez. Y en materia económica yo diría que 20. Porque presentar como el mejor economista del Perú al que tuvo peores cifras, como dice el señor Franque. El señor Franque podrá ser una persona muy simpática, pero él no puede defender seriamente ante otro economista que haya sido un ministro con pésimas cifras y además que lo votaron. Ahora, Y respetando. a ti, estimado Carlos, entonces no te queda ninguna duda de que el programa de Sánchez es un programa de nacionalización. Insisto que no es un programa. Bueno, es un plan político. El programa económico no tiene nada más que el nombre. Y el plan político, llamemos entonces. El jurado lo ha debido rechazar como programa económico. Debería haber contratado a un economista capacitado y le va a decir, esto no tiene coherencia entre identificación de restricciones, objetivos e instrumentos. Simplemente es cháchara. Ahora, detrás de ese plan político están
las nacionalizaciones y las expropiaciones, que son actos fundamentalmente políticos para concentrar el poder. Es la típica visión de la izquierda. La izquierda tiene 1000 definiciones retóricas, pero siempre implica mayor opresión económica y política, humillación a la gente, menos libertad. Yo te doy, Cholito, yo te quito, le quito a Víctor y le doy a Mauricio. Arbitrario. Y eso se presta a una palabra que ha explosionado en el Perú, la corrupción. El Perú de hoy no es el mismo Perú de hace 10 años. Es inconmensurablemente más corrupto. ¿Qué tanto? Como el México de la señora Sheinbaum. Es un país que ya su crecimiento demográfico se acerca a cero. Es un país donde la población o la fuerza laboral ya es vieja y donde las mujeres no producen lo que se llama la tasa de reemplazo, que existe. Es un país que está muriendo, que requiere desesperadamente un cambio de rumbo en la dirección de lo sano. Pero estos señores cambian de rumbo en la misma dirección hacia el suicidio del pueblo. Porque yo dudo, honestamente, que si las instituciones dieran la talla y contabilizasen los votos con transparencia, el pueblo vote por esto. Lo que sí sucede es que cuando la corrupción explota tanto, el Estado se vuelve no operativo y te puede sacar elecciones bien oscuras. Pero eso tiene un elemento adicional. Las elecciones oscuras dan lugar a la debilidad del gobierno frente a los mamones locales, pero frente a otros países que tienen inversiones acá y te pueden aplicar sanciones. Y señor televidente del Montonero, usted no ha visto hambre como el que dan la combinación de malas políticas económicas y sanciones en este nuevo orden internacional. No, No ha visto nunca eso. hemos comenzado a recordar la crisis que estalló a fines de los 90 con el modelo velasquista. Siempre se dice, el primer gobierno de García es su crisis, ¿no? No, esa fue la crisis del modelo velasquista. Hagamos historia. Los modelos, el modelo cubanoide que se intentó aplicar en el Perú en la primera y en la famosa segunda fase, que se congeló gracias a la hombría de bien del general Morales Bermúdez, le hizo muchísimo daño al Perú. Lo convirtió en el africano de América Latina. Mi pueblo comía nicobita y estos chicos vivían en urbanizaciones y los mercaderes hacían poquita plata, pero para el Perú era mucha. Luego viene la Asamblea Constituyente de la espuria de Constitución de 1979, porque fue impuesta. Por favor, lean el titular del Comercio, del dictador de la oportunidad. Dijo, si no respetan los lineamientos de la Revolución del Pueblo y la Fuerza Armada, yo disuelvo la Constituyente. No me digan que eso no es espurio. Y todos los principios de Velasco se mantuvieron con Belaúnde, que no hizo cambios, y con Morales Bermúdez. Y con Alan García, perdón. Bueno, con Belaúnde y Alan García, el primer en la alianza con APRA y U, los cerebros del gobierno de Alan I eran, y descansé por mis amigos de cierta universidad donde yo he estudiado. No me cuenten, a mí yo era profesor ahí, yo veía los oradores. Y ese modelo, digamos, el otro asunto era que ni Belaúnde ni el propio García podían hacer grandes cambios porque el modelo constitucional consagraba el régimen No es estatista. solamente eso, sino que además se habían comido el rollo. Mucha gente cree que el gobierno puede fijar los salarios, cree que robarle a la gente con los fines que quieran no termina siendo lo que Richard Webb en su gran libro sobre la distribución del ingreso genera un fenómeno regresivo de empobrecimiento. Nos han hecho creer, otros amigos de izquierda, que una cosa es el crecimiento que reduce la pobreza y otra cosa alternativa es la desigualdad. En el Perú, por favor, miren las cifras. El índice Gini y el nivel per cápita siempre van en la misma dirección. No hemos llegado a una fase consolidada de la curva de Kurzweil. No, acá somos tan pobres que la desigualdad y la pobreza son pro-pobre. Y estos señores declaran, el mismo Sánchez, a mí no me sirve el crecimiento, lo cual dice, voy a hacer una economía más desigual. Y eso no es un programa.
Un programa está hecho para servir al pueblo, pero tienen una narrativa poderosísima. Gente confiada a la que le ofrecen dádivas, dice, no, votemos contra la China. No me importa la China, a mí me importa el pueblo. Y veo un plan político cubanoide desastroso. Recordemos, por favor, Cuba tenía en su momento, grosso modo, el producto por persona de un italiano. Hoy día el italiano tiene 25 probablemente veces. 20 contó Bradford Alone en un famoso libro de historia económica mundial. Ahora ha profundizado. Cuba es un paraje. Estos planes políticos son planes de destrucción económica. Quizá es el nombre que podría llamarse. Me niego a llamarlo programa porque programa implica tener una sensación clara de un objetivo que no dicen, restricciones que no identifican y políticas que cuando menos tengan alguna coherencia entre ellas. Esto es una basofia, una nueva reforma agraria. Por Dios, ya nos olvidamos que lo ofreció el hermano coinero de Humala. La segunda reforma agraria, ¿ya nos olvidamos? ¿Por qué la obsesión de Sánchez, de su equipo, de reducir el espacio del sector privado? Este tema de la reforma agraria, de eliminar el régimen promocional, todo es contra el sector privado. Es un mandato, recordemos. Petro acaba de hacer papelón en las últimas elecciones. Su súper candidato de izquierda ha hecho papelón con un joven colombiano. Lo mismo le sucede en Bolivia, lo mismo les ha sucedido en Chile. A Lula da Silva lo van a votar a patadas. ¿Y qué voy a decir de lo que pasa en Venezuela o lo que pasa en México? Necesitan desesperadamente colonizar al Perú porque vemos tantos reclams de esta agrupación en la televisión, porque plata no les falta, quieren conquistar el Perú. Esto no es un programa económico, es un plan político. Alguien me va a decir, bueno, en el sistema marxista, lo económico es lo político, en todo es. Pero una cosa es hambrear al pueblo y enriquecerse. Por eso tanto del mundo corporativo limeño se acomoda con una facilidad tremenda a regímenes como el de Castillo y el de su sobrino, Villa Sánchez, te cuento. Bueno, Carlos, le hemos dado una mirada muy interesante al Provinciana, sin anestesia. sin anestesia, anestesia. ¿Qué le dirías tú como economista al elector que supuestamente no ha definido su voto, porque se está cuidando Algo muy de sencillo. no contaminarse con los errores de Keiko Fujimori? Yo diría algo muy simple. Que le importe o no le importe la señora Fujimori, es su problema. Le debe importar su vecino, sus hijos, su hermano, su sobrino. Este país requiere desesperadamente comenzar a caminar hacia un crecimiento mucho mayor. Crecimiento que cree empleo, crecimiento que reduce la desigualdad, crecimiento, porque en el Perú el crecimiento reduce la desigualdad. Miren las cifras, no el discursito, porque por plata le van a contar que la inflación no es monetaria. La inflación siempre es un fenómeno monetario. Económicamente hablando, vote por sus hermanos, vote por su pueblo, vote por su país. La primera vuelta no nos encantó, pero esta segunda vuelta no estamos para tener ascos. Votemos por el pueblo, no por Sánchez. Sánchez es pro rico, es un candidato 100% pro rico y pro presión extranjera que quiere convertir en el Perú en un bastión de exportación de Dios sabe qué sustancias alucinógenas. Y no dije fentanilo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Infinitamente agradecido por estas declaraciones. Seguiremos conversando como siempre lo hacemos. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, deje su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.